Entremos entonces ya a la clase 27 de esta escuela de paternidad que nos da tanta alegría poder compartir con usted, que son muchos años de trato de Dios sobre la vida del apóstol Juan Andrés Buzzo y que la fue impartiendo y que la fue llevando a toda esta vida de Dios a muchas naciones y que hoy, bueno, podemos llegar hasta usted y bendecirle por medio de esta escuela para que cumpla el propósito por el cual existe en la tierra y por el cual Jesús el Señor con su Espíritu Santo vino a morar dentro de usted. Ahora, hemos visto en la clase anterior en la manera y en la forma que el Señor se propuso no ocultarle nada a Abraham porque sabía que Abraham asumiría el rol paternal y que iba a tener éxito con esto porque al asumir el rol como Dios quiere, Dios iba a ayudarle en todo eso y así fue. Ahora, le dijo que no le iba a ocultar y que le iba a revelar las cosas. Y una de las cosas que dijimos que le reveló, lo primero lo del hijo, pero una de las cosas que le dijo que le tenía que revelar también era lo que iba a acontecer, el juicio sobre Sodoma y sobre Gomorra. Y yo quiero que usted en esto tome el carácter, el corazón del Señor, que cuando el Señor muestra algo a sus siervos, a sus siervas, no es con el fin de hacer que, o sea, de que el siervo o la sierva se crean que son mejores personas porque Dios le está mostrando, o que eso que le mostró es para que lo cuente a cualquiera. Hay que ser muy cauto en esto. Cuando Dios nos muestra cosas tan serias como, por ejemplo, en este caso era el juicio sobre Sodoma y Gomorra, no era algo sencillo. Y en ese juicio podía caer y podía ser perjudicado un pariente de Abraham. Así que en todo esto había la necesidad de ser prudentes, de siempre, esto es siempre, que haya palabra de Dios, que haya revelación de Dios. Uno que tiene que ser muy prudente como profeta, porque tiene que transmitir el corazón de Dios de la manera más adecuada posible. Pero lo primero que debe producir la revelación cuando el Señor nos muestra un acontecimiento, algo que va a suceder, es para que nosotros entremos en un espíritu intercesor. Es decir, el Señor está iniciando la intercesión a través nuestro cuando nos muestra algo que se merece la oración, se merece el ruego y se merece la súplica. No es con otro fin. Dios puede hablar con sueños, puede hablar con otro tipo, con revelaciones a través de éxtasis, que uno entra en un estado espiritual muy profundo y tiene la revelación. Y Dios te puede mostrar muchas cosas, orando, estudiando las escrituras y de muchas maneras. Pero siempre que el Espíritu de Dios le ministra a tu espíritu para enseñarle algo, para revelarle algo, y hay involucrada naciones, personas, iglesias, el único fin es para iniciarte en la intercesión. Porque cuando un hombre en la tierra se inicia, o sea, en la intercesión que provocó Dios, el cielo responde a ese hombre y a esa intercesión. Pero tiene que ser la intercesión que provocó Dios. Tiene que ser el Espíritu de Dios que ponga la carga de orar y rogar. A Abraham le puso la carga Dios sobre Sodoma y Gomorra. Entonces estaba iniciando en él la intercesión. Y Abraham empezó a interceder en favor de Sodoma y Gomorra, que bueno, por supuesto que estaba Lot allí, que era tan importante. Entonces, lo primero que tenemos que saber que cuando la revelación se abre es para llevarnos a la intercesión. Es para ponernos una carga, una visión que nos haga rogar para que el cielo intervenga. Porque si nosotros, como dije, nos volvemos orgullosos, nos creemos superiores o lo mal usamos a la palabra profética, a la revelación, vamos a terminar perjudicando la obra de Dios en vez de traer gloria a Dios. Pero si nosotros cuando recibimos la revelación o recibimos la enseñanza o recibimos el consejo o recibimos la visión, nos dejamos mover por el Espíritu de Dios a la intercesión que Él quiere, le vamos a dar fruto a Dios, en verdad. Vamos a hacer
que Dios pueda alcanzar a los que tiene que alcanzar y tener misericordia de los que tiene que tener misericordia. Así que esto fue lo primero. Dios le abre la revelación a Abraham, pero lo lleva y provoca en él la intercesión. La provoca el Señor. No era la intercesión humana, era la intercesión provocada por el Señor. Por eso también era importante que cuando en el ejercicio sacerdotal se quemaba el incienso, fuera lo que Dios había dicho, porque no se podía quemar cualquier incienso. Y sabemos que el incienso representa la oración de los santos, la intercesión, el ruego y la súplica, pero que luego en el libro de Apocalipsis nos muestra que ese ruego y esa súplica de los intercesores de la tierra es tomado por Cristo y se mezcla con Cristo para llegar al Padre, algo tremendo. Entonces, cuando llega al Padre, allí viene la ejecución del cielo sobre la tierra. El cielo ejecuta su voluntad sobre la tierra, pero tiene que haber una unidad de intercesores entre los hombres con el Señor para llegar al Padre. Y la intercesión siempre tiene que ser iniciada por el Señor. Debemos empezar a orar por la carga que nos pone Dios. Qué tremendo que es Dios en esto, y es muy bendito y precioso poder tener claro que la revelación es para iniciarnos a interceder por algo y que el cielo luego quiere traer su voluntad, quiere ejecutar su obra. Ahora, el cielo no ejecuta primero la obra sin levantar antes a los intercesores. Vimos que a los profetas es a quien les revela, pero vemos que el motivo de revelarle algo era la intercesión. Y allí Abraham inició su intercesión, que si bien no pudo salvar a Sodoma y Gomorra, pudo por lo menos rescatar a Lot, algo que era crítico ya porque Lot se había ido muy lejos de la voluntad del Señor y este era un momento clave, porque sabe que, mire qué tremendo, el Señor ya a través de la paternidad de Abraham había librado a Lot y a su casa completa, con sus bienes. Lot, lejos de la paternidad, sufrió lo que ya vimos en otra clase, ese ataque que los llevaron cautivos y que lo había perdido todo. Pero intervino la paternidad de Abraham y lo rescató y le hizo recuperar todo. La primera gran advertencia para Lot acerca de la paternidad. Porque si él hubiera estado bajo la paternidad de Abraham y sirviendo y amando a Dios en la vida de Abraham mismo, eso no era para él. Si ese ataque fue para otro pueblo, no fue no lo sufrió Abraham, lo sufrió otro pueblo que estaba fuera de Dios. Y Lot, fuera de la paternidad, fue afectado por eso y casi lo pierde todo. En un momento le habían quitado todo, familia, bienes. Pero la intervención poderosa de un padre en la fe lo rescató, fue y lo rescató. Y le damos gloria a Dios por eso, por su bondad que permitió que fuera rescatado. Y eso es la paternidad, una paternidad que rescata, una paternidad que saca al cautivo de la cautividad, una paternidad que se compadece del que está en cárceles. Bueno, eso es la paternidad. Pero ahora, Lot estaba pasando por una segunda situación muy dura para su vida. Él quizás ni cuenta se había dado. Tuvieron que ir por la intercesión de Abraham, iniciada por el Señor. Fueron enviados los ángeles. Y los ángeles en esos momentos se vieron cosas horrorosas. Allí vemos el espíritu de la homosexualidad queriendo entrar en una relación con los ángeles, y vemos que todo, Lot quería entregar las hijas y todo un caos allí por causa de ese alejamiento que él había tenido de la paternidad y que Dios se lo había advertido. Ahora, en ese momento acontece algo para detener el ataque que le estaban haciendo los hombres de la ciudad a la casa de Lot y que querían arrebatar a los ángeles. Los ángeles sueltan una palabra y hieren con ceguera a los hombres. Y uno ve que esos hombres quedaron ciegos, pero aún ciegos querían seguir en su pecado. Eso mostró de que el juicio de Dios no era inmisericordia, sino que era una condición de los hombres que no tenían vuelta atrás. Tendrían que haber dicho,
ante el juicio de quedar ciego por los ángeles, tendrían que haber dicho, Dios está en esto, nos arrepentimos. Pero ellos quisieron, aún ciegos, seguir adelante en su pecado. Toda esta historia está en el capítulo 19, versículo 1 al 29 del libro de Génesis, y es tremenda esta historia. Está cargada de dramatismo, de horror, parece una película de esas películas de terror, lo que se estaba viviendo allí, si usted realmente se lo imagina un poco. Pero todo era consecuencia del alejamiento de Lot de la paternidad. Pero yo digo algo, los hombres de allí pecadores quedaron ciegos, pero Lot, ¿no estaba ciego Lot? Aún con la vista, él no veía la importancia de la paternidad. Y él seguía creyendo como alguien que no ve nada. Seguía creyendo en que él solo podía. Primero se encontró una situación que casi lo pierde todo. Y no es casualidad que quien lo había adoptado como hijo, Abraham, el padre de la fe, lo rescate. Entonces tendría que haber dicho, no, es aquí donde estamos seguros. Dios me está enseñando, me está mostrando que Él es mi seguridad. Tener un padre es la cobertura para mí. Es la protección. Pero él, ciego, no lo vio. Quedó como que él no veía la amonestación de la vida, no vio nada, no escuchó nada de Dios. Siguió en el mismo lugar donde casi lo pierde todo. Y con la misma lejanía hacia su padre. Entonces, esto es serio. Lot tenía una tremenda ceguera de creerse que solo era lo mismo. Y esto es dramático. Y yo oro y le ruego a usted que ore. Porque hay tanta gente dentro de la iglesia que está alejada de su padre, que ni siquiera tiene padre, pero está ciego pensando que solo es lo mismo. Y mi mensaje hoy a través de esta escuela es que solo no es lo mismo, pero no es mi mensaje, es el que Dios nos da a través de esta escritura. Y es el que el Espíritu Santo le mostró al apóstol Juan Andrés y que hoy nos permite a través de esa revelación llegar a usted y abrirle los ojos para decirle, solo no es lo mismo. Si usted no está bajo un Padre que lo proteja, que lo bendiga, que le dé pan y vino en el sentido espiritual, que le ministre, que lo proyecte, que lo encamine, que lo transforme, que lo sane, que lo liberte, usted está totalmente desprotegido, está totalmente desencajado del plan de Dios. Dios no puede cumplir su plan perfecto con un hombre que está desalineado a la paternidad. Lot se salió de esa paternidad y Dios no pudo pasar por su vida ni por su descendencia. Él frustró todo, arruinó todo, perjudicó todo. Fíjese qué tremendo. ¿Y sabe qué? Venía la segunda oportunidad. Esta era la segunda advertencia para Lot. Pero yo quiero decirle algo. Dios advierte y nos libra, pero debemos tener claro que siempre las segundas advertencias tienen consecuencias serias. Y esto da un poco de temblor decirlo, pero es así. En la Biblia, todos los registros de las segundas advertencias, que algunas ya mencionamos en esta escuela, tienen consecuencias. Y esto es un mensaje también para muchos que, como dijimos recién, están sin padres, que ojalá pudieran escuchar estas palabras y puedan recibir en su corazón que no hay peor ceguera que la que no te deja ver que solo no puedes, que solo no podrás cumplir el plan y el propósito de Dios. Lo que no podía ver Lot era que solo él no podía y estaba a punto de perderlo todo. Imagínate, Dios le había librado una vez a su familia y le había librado sus bienes, y sabe que ahora él estaba a punto de sufrir un castigo tan grande, porque el castigo vino sobre los pecadores de Sodoma y Gomorra, pero él, por apartarse de la paternidad y meterse en ese territorio, fue afectado por el juicio. Y sabe que en un instante él perdió todo lo que había obtenido alejándose de la paternidad, porque él por esos bienes se alejó de la paternidad, por esos animales y por todo el ganado y lo que tenía, se alejó de la paternidad.
casi lo pierde todo y la paternidad se lo recupera y se lo vuelve a dar. Pero él, en vez de ir a la cobertura, a ponerse bajo la sombra de ese padre ministerial o padre en la fe, él vuelve a su posición, se mantiene en la ceguera de creerse que solo era lo mismo. Y allí sufre la terrible consecuencia, la aterradora consecuencia de que todos sus bienes, todos sus siervos, todo lo que él poseía, fue consumido por el juicio en un instante y tuvo que correr una carrera hacia la salvación. En vez de correr hacia la casa de su padre, él corrió hacia una cueva. Y ¿sabe lo peor de todo esto? Es que en esta segunda advertencia que Lot no oyó, él perdió algo, como dijimos, bienes, siervos y su esposa, su amada esposa, la que le había acompañado hasta esos días y le había dado hijas. En esa carrera de desubicación, de ceguera, él la perdió. Y esta segunda advertencia, Dios le estaba dando una segunda advertencia a Lot, cuando los ángeles lo fueron a sacar y lo quisieron sacar en una dirección y él pidió ir en otra. Estaba la segunda advertencia: Lot, lo vas a perder todo. A los bienes los hubiera perdido, pero posiblemente a la esposa no lo hubiera perdido. Y si hubiera perdido a la esposa, posiblemente pudiera haber hecho algo por las hijas. Pero él eligió la cueva. Él eligió el creer que solo iba a poder. Él eligió el camino alejado de la paternidad. Y las consecuencias fueron a la vista. No, las consecuencias fueron durísimas, durísimas. Y hoy te bendigo con esta palabra, diciendo que Dios te guarde con una visión espiritual sobre la paternidad, que nunca, nunca, ni por los bienes, ni por los negocios, ni por el trabajo, ni por las familiares, por nadie de la tierra, tú te alejes de tu padre, tú te salgas de la cobertura de tu padre, porque el día que lo hagas, según la Biblia que estamos nosotros leyendo, no es sin consecuencias. Y si en algún momento, por la misericordia de Dios, te libra de algo, nos muestran las Escrituras que si se sigue en esa mala posición, la pérdida puede ser total y terrible. Por eso te bendigo para que tus ojos estén llenos de la luz de Dios con respecto a la paternidad y de lo que la paternidad significa para el hombre en esta tierra. Vamos a tomar mucha oración por esto. Dios nos está mostrando esto y, como dijimos al principio, nos está moviendo a la intercesión. Yo te ruego, intercede por los que están alejados de su padre, por los que quieren vivir sin padre, creyéndose que es solo lo mismo. Porque aunque al principio parezca próspero y bendito todo como en Lot, hay juicio de por medio, hay pérdidas y hay consecuencias que serán muy dolorosas, pero que Dios quisiera librarnos. Dios te bendiga.